ayuda, un tesoro de Dios. Predicación de Paula Andrea García, teóloga magíster en Biblia. Hola amigos cristovidentes, qué bueno poder acompañarlos en esta semana que estamos haciendo la Maratón Cristovisión. Hoy nos vamos a acercar a unos textos o a unas reflexiones bíblicas precisamente sobre qué es esto de dar, por qué hay que colaborar, de dónde vienen todas estas colectas y qué entendía o qué entiende el mundo bíblico por pobres y por colaborar. El día de hoy quisiera que nos acercáramos a los evangelios, precisamente donde Jesús pues también le prestó mucha atención a todo esto, lo que era la fraternidad, la unidad, el compartir, todo eso incluso que tiene que ver con los pobres. Hay que preguntarnos entonces qué entiende pobres el Nuevo Testamento y en este caso los evangelios, qué entienden por pobres. Vamos a ver que incluso el que utiliza dos términos para hablar de pobres es el Evangelio de Lucas, porque para Lucas pobre es tanto material, el que a lo mejor tiene un sustento, un trabajo, pero que no le alcanza pues, para vivir, y pobre para Lucas también en el sentido de mendigo, el que no puede trabajar por alguna limitación física, por alguna enfermedad, eran excluidos precisamente de la sociedad, entonces tenían que vivir de la limosna. Entonces vamos a ver que para Lucas pobres son esos dos tipos de personas, o los que a lo mejor trabajan pero que no les alcanza, y los que no pueden trabajar por alguna limitación, entonces tienen que vivir de la caridad. A este último grupo es interesante que conozcamos el contexto bíblico, pertenecen las viudas y los huérfanos. Ya sabemos que por el sistema mismo del mundo bíblico, del mundo judío, pues la mujer no podía trabajar, dependía totalmente de su padre si era soltera y de su esposo si era casada. Entonces, en el caso que sea casada, pues se va de su casa paterna, no puede volver, y si por alguna razón su marido moría, pues ella quedaba desamparada, tenía que quedar pues como a la limosna de los demás. Entonces, para Lucas, pues este grupo de mendigos o de pobres, pues también pertenecían a estas viudas o los huérfanos que a lo mejor, pues por alguna razón también morían sus padres, quedaban al cuidado del templo o de los mismos judíos. Entonces, quiero que nos acerquemos en este primer momento al Evangelio de Marcos. Ya yo creo que todos vamos aprendiendo y vamos viendo que el Evangelio de Marcos es el primero en escribirse y por eso Mateo y Lucas retoman del Evangelio de Marcos. Entonces vamos a leer un texto que está en Marcos, pero que necesariamente pues también está en Mateo y en Lucas. Y es el texto de Marcos 10, del 17 al 22. Esto lo encontramos en Marcos, pero también lo podemos encontrar en Mateo 19, del 16 al 22, o en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículos del 18 al 23, y es un texto también muy conocido por todos, que se suele denominar, o incluso las Biblias así lo traen como título, el joven rico, o el hombre rico. Lo voy a leer, ustedes en sus casas, como ya tienen la Biblia, lo estamos buscando, Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 22, y vamos a entender entonces por qué Jesús considera importante también esto de dar, esto de compartir, de armar fraternidad y que necesariamente no deja desprotegidos a estos pobres. Entonces dice Marcos 10, 17 al 22. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes, los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada con cariño, le dijo: una sola cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Esto, queridos amigos, nos lo dice el Evangelio de Marcos. Un pasaje que a lo mejor pues, hemos leído en algún otro momento, pero que hoy toma mucha fuerza precisamente por lo que nos convoca por esa gran maratón Cristovisión.
Jesús considera importante y fundamental no solamente cumplir los mandamientos, que eso hace bueno a cualquier persona, y más si son pues los mandamientos dados por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Y este joven o este hombre que aparece en Marcos, dice uno, vino y se le presentó, tiene un interés mucho más grande que solamente cumplir o que solamente ser bueno a los ojos de los demás. Y su interés es alcanzar la vida eterna, que yo creo que es lo que todos al final, todos nosotros los cristianos, los católicos, pues queremos en el final de nuestra vida. No queremos bienes, porque nadie se va a la tumba con bienes, a lo mejor sí queremos salud, a lo mejor queremos otro tipo de bienestar, pero a la final todos queremos es vida eterna. Y este joven lo está diciendo claramente: maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces es algo mucho más allá, mucho más trascendental que simplemente un reconocimiento o que simplemente unos bienes materiales. Y claro, la primera interpretación de Jesús a este gesto de este hombre es: cumple los mandamientos, porque tenemos que ser coherentes con nuestra vida, no solamente una cosa o la otra, no solamente entonces es que yo soy bueno porque doy limosna, eso no nos hace buenos, también son los mandamientos, pero es que a este joven le faltaba una cosa, y por eso Jesús lo dice claramente en el versículo 21 del capítulo 10 de Marcos, dice: una cosa te falta. Preguntémonos hoy, amigos estudiantes, ¿qué nos falta a nosotros? A lo mejor en este peregrinar de la vida nos preguntamos: ¿qué más he de hacer? Hago esto, soy buen padre de familia, soy buena madre de familia, soy buen hijo, buen esposo, pero algo nos falta. Y Jesús nos está diciendo acá: una cosa te falta. Y le dice directamente a este hombre o a este joven: vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Jesús tiene una preocupación especial y fundamental por los pobres. Y como les digo, ¿qué es entonces pobres en el Evangelio? Pues como lo estamos viendo en el contexto lucano, así es entendido. Tanto en el Antiguo Testamento eran los pobres de Yahvé, los que no tenían nada y solo tenían a Dios, pero es que también son los pobres materiales, los que a lo mejor por alguna limitación no podían trabajar y no podían recibir un sustento. Entonces Jesús le dice: mire, usted es bueno, cumple todo esto, pero hay una cosa que falta y es los pobres, acordarnos no solamente de nosotros mismos, sino también de los demás, porque pareciera que en el sistema de méritos judío, aquí está este hombre inscrito: yo hago esto, yo no mato, yo no robo, pero no es solamente eso es importante, pero Jesús le dice acordarse de los pobres. Amigos cristovidentes, en este día estamos precisamente reflexionando en torno a este texto, porque acordarnos de los pobres o de los más necesitados nos saca a nosotros de nuestro propio mundo, que a lo mejor eso es el pecado, o lo va a entender así Jesús. Si solamente estamos pensando en lo que yo he hecho, no he hecho, pues entonces ¿en qué momento el otro nos vamos a acordar del otro? Y si el otro está también pensando en mí, pues precisamente cada uno va a suplir las necesidades. Y por eso lo va a decir claramente Jesús. ¿Y por qué vender lo que se tiene? Pues porque las cosas a lo final nos van suscitando un apego, y ese apego pues nos va también, o nos impide más bien, pues tener otro tipo de riquezas, en este caso espirituales, nos impide tener a Jesús en el corazón, porque nos llenamos de muchos bienes. Entonces Jesús lo que quiere es que este hombre se quede con lo fundamental, y en este caso lo fundamental es no solamente él mismo, no solamente su relación con Dios, que finalmente son los mandamientos, sino también la relación con el hermano, y un hermano que es pobre, porque lo va a decir directamente: dáselo a los pobres. Despojarme de eso que yo tengo, darlo al que lo necesita, en este caso los pobres, y lo va a decir el mismo texto, lo dice Jesús: tendrás un tesoro en el cielo. Por eso, amigos, yo los invitaba a que reflexionemos en torno a esta palabra de Dios que nos trae el Evangelio de Marcos. ¿Qué será lo fundamental? ¿Será tener tesoros en esta tierra? ¿Será atesorar muchas cosas que al final no nos vamos a llevar? ¿O tener un tesoro en el cielo? Entonces, quiero que nos quedemos con este texto que está en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, del joven rico. Y al final, con esto, vamos dando las últimas pinceladitas. Dice: él se fue triste porque era muy rico. Preguntémonos: hoy nos vamos a ir tristes, hoy nos vamos a ir contentos porque pudimos dar un poco de lo que teníamos y hemos hecho lo que Jesús nos pide, que es atesorar tesoros en el cielo. Entonces vamos a ir a una breve pausa comercial, y cuando regresemos vamos a mirar otro texto donde Jesús también va a hablar de los pobres.
La ayuda, un tesoro de Dios. Predicación de Paula Andrea García, teóloga magíster en Biblia. La ayuda, un tesoro de Dios. Predicación de Paula Andrea García, teóloga magíster en Biblia. Bueno, amigos cristovidentes, regresamos de esta corta pausa y retomamos entonces lo que estábamos reflexionando. Acabamos de ver el texto de Marcos 10, 17 a 22, que tiene paralelos con Mateo y Lucas, pero ahora quiero que centremos esta segunda parte en un texto que también es muy conocido, creo que por todos ustedes, que es el texto de Zaqueo. Este texto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. ¿Por qué es importante o porque quiero que reflexionemos en torno a este personaje que a lo mejor no era entendido en su contexto inmediato y que a lo mejor era despreciado por sus contemporáneos, pero que para Jesús ninguna persona es menos importante, ninguna persona es despreciable? Ya sabemos que para Jesús todos eran importantes. En este caso vamos a encontrarnos un hombre que por su oficio a lo mejor era ya catalogado como pecador, pero Jesús, vamos a ver que le da un nuevo sentido y más bien aprovecha esas como cosas negativas que otros veían para el bien, en este caso de la comunidad. Entonces dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esto nos lo va a decir entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Hay un personaje entonces que nos dice el texto, se llamaba Zaqueo, era muy rico. Pero miren la diferencia con el joven rico de Marcos y que tiene los paralelos. ¿Cuál es la diferencia? Al joven rico, que acabamos de leer de Marcos, Jesús le va a decir directamente: ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Aquí vamos a ver que no hay un mandato directo de Jesús, sino que es una consecuencia de haberse encontrado con Jesús. Zaqueo tiene un encuentro con Jesús que le marca la vida y ese encuentro le hace reaccionar en bien de los otros. Aquí Jesús no le dice nada, no le dice ni que venda los bienes, sino que él mismo lo hace como iniciativa propia. Entonces vamos a ver, lo primero que nos dice el texto de Lucas es que esta persona tenía dificultad para ver a Jesús. Aquí lo pone con el motivo de que era bajo de estatura. Pero entendamos ser bajo de estatura alguna limitación física o incluso de manera también espiritual que nos impide ver a Jesús. Tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hoy me impide ver a Jesús? ¿Será mi baja estatura? ¿Será mi pereza? ¿Será mi apatía? O incluso puede ser también tantas labores de las que nos llenamos todos los días que no me permiten tener un espacio de encuentro personal con Jesús. Y eso le pasaba entonces a este personaje. Dice que por ser bajo de estatura, pues no alcanzaba a ver a Jesús que pasaba y por eso se tiene que montar a un árbol, aquí lo llaman un sicomoro, pues un árbol típico de la época y del contexto. También tenemos que preguntarnos, amigos cristovientes, ¿cuál es nuestro árbol? ¿Cuál es el medio que nosotros utilizamos todos los días que queremos ver a Jesús? ¿Será la capilla? ¿Será un lugar tranquilo, solo? ¿Será nuestra casa, nuestra habitación?
¿Cuál es ese espacio donde nosotros nos vamos a acercar a Jesús? ¿Y por qué es tan importante, amigos, este encuentro con Jesús? Porque ese encuentro con Jesús que tuvo Zaqueo fue el que le permitió darse cuenta que él no estaba solo, sino que tenía otras personas alrededor. En este caso, vuelve y lo nombra el Evangelio de Lucas como los pobres. Dice que cuando llegó allí y dice, hoy tengo que comer contigo, en ese momento dice Zaqueo, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraudé a alguien, lo devolveré 4 veces más. Esto es solamente iniciativa de Zaqueo, es lo que suscita este encuentro. Entonces, por eso es fundamental, primero, conocer a Jesús, encontrarnos con Él, y ese encuentro me va a quitar a mí una venda que a lo mejor pues no me dejaba ver la necesidad de los hermanos, y esto le pasa a Zaqueo. Era tan rico, tenía un oficio que no le permitía pues esperar o darse cuenta precisamente a su alrededor de que tenía más personas que a lo mejor necesitaban de él o de algún favor, y el encuentro con Jesús lo hace ver que todo un profeta, que a lo mejor eso era lo que Zaqueo sabía de Jesús, se hospede en su casa sin merecerlo, ¿cómo no va a ser que él también se ocupe de otros hermanos, se ocupe de otros que también lo necesitan? Entonces, este texto, a diferencia del de Marcos, nos va a decir es que Zaqueo, por iniciativa propia, como consecuencia del encuentro de Jesús, dice que va a vender todo y va a dar la mitad de los bienes a los pobres. Otra vez los pobres es un foco central en estas reflexiones. Pensemos, amigos estudiantes, esto que nos está convocando esta semana, esta colecta en favor de nuestros hermanos más necesitados, esta maratón de Cristovisión, ¿qué sentido tiene si no nos hemos encontrado con Jesús? Primero hay que encontrarnos con Jesús, y ese encuentro va a suscitar en mí una solidaridad, ese encuentro va a suscitar en mí un querer ayudar al otro, me va a quitar esa venda donde yo voy a caer en cuenta que no estoy solo yo, sino que también están los demás y están los pobres. Pensemos incluso en el trabajo que hacía Zaqueo y por qué era llamado pecador. ¿Qué son los publicanos en el contexto bíblico? Los publicanos son los que cobran impuestos. Claro, ellos son los mensajeros. Finalmente los que cobran los impuestos pues son los grandes mandos. En este caso era el Imperio Romano, el emperador era el que ponía una tasa de impuestos, a lo mejor elevada para el momento, y lo único que hace Zaqueo es ser un funcionario del imperio. Entonces, claro, a favor de los ricos, en este caso del imperio, pues va y le quita el poquito dinero que tienen o los bienes de los pobres. Entonces, por eso era una labor pues tan despreciable para el entorno, y por eso entonces se hablaba como de pecador, de una persona que no hacía bien a los ojos de Dios. Pero Jesús no va a ver eso, Jesús no ve el oficio de Zaqueo, Jesús ve mucho más allá, que es la intención que tiene Zaqueo. Zaqueo no es un hombre malo por su oficio, lo que hacemos no nos determina lo que somos. Y aquí va a decir Jesús, tiene un interés de comer en su casa. Pensemos también, amigos estudiantes, con quién comemos nosotros, a quién llevamos a nuestra casa, pues precisamente a personas cercanas, a personas amigas, a personas que vemos en ellos una riqueza y que queríamos aprender de ellos. Jesús quería entrar también en relación con Zaqueo, porque Jesús no le daba la categoría o no le ponía una etiqueta de pecador. Jesús lo veía como un hombre que a lo mejor también, como el joven rico de Marcos, algo le faltaba, algo tenía entonces que hacer que no le permitía ser feliz completamente, o que estaba buscando algo, y por eso se sube a este árbol a ver a Jesús. Pensemos entonces, amigos, ¿qué significó para un hombre que a lo mejor era despreciado por sus contemporáneos, catalogado como pecador, que a lo mejor excluido de los círculos sociales, que un profeta como Jesús, que ya gozaba de estima, diga, yo me quiero quedar en tu casa hoy y voy a comer contigo? Eso tuvo que haber sido para él pues muy revelador. Podemos pensar también en la Eucaristía, en el encuentro, en la comida eucarística que tenemos con Cristo. A lo mejor después de ir a la Eucaristía, encontrarnos con Cristo, comer con Él, comer de Él, eso nos suscite precisamente esa generosidad, eso nos suscite qué bueno poder dar a otros. Ya tengo esa comida espiritual, pues voy a ayudar a otros también, o acordarme de los necesitados o de los pobres. Entonces quiero que hagamos hincapié en esto, que Zaqueo aquí lo que va a decir es iniciativa propia. Jesús, a diferencia del joven rico, no le manda que venda los bienes, sino que él, suscitado precisamente, lo que le suscita este encuentro con Jesús, es vender lo que tiene y dar
la mitad a los pobres, y por eso dice también, se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Recordemos o hagamos el contraste con el joven de Marcos. El joven de Marcos se va triste porque tenía muchos bienes. En todo lo contrario, o en cambio, Zaqueo lo recibe con alegría porque sabe que él, sin merecerlo, pues ha recibido un don muy grande. Que a lo mejor eso es lo que nos pasa en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Estamos recibiendo bienes o cosas materiales también, espirituales, que sin merecerlas nos llegan. Entonces, qué bueno que eso que me ha llegado como una gracia, como un don, sin merecerlo, yo lo pueda compartir también con otros, en este caso, como lo va a decir el texto de Lucas, con los pobres. Entonces, ya tenemos aquí, amigos, como dos ejemplos, uno de Marcos, Mateo y Lucas, que traen en paralelo el joven rico, que Jesús le pide directamente que venda los bienes y se lo dé a los pobres. Y ahora tenemos entonces el texto de Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas, donde se nos dice que él de su propia voluntad ha querido compartir lo que tiene con los pobres, en este caso, porque ha tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces yo los invito, amigos, para que esta semana nos tomemos el tiempo de pensar en nosotros, no en nosotros mismos, y que este dar que queremos dar sea suscitado por un encuentro con Jesús. Si no, se va a volver en un dar vacío, se va a volver en algo externo para que otros nos vean, mira cómo colabora, pero que no parte de algo interior, no parte de un encuentro con Jesús. Entonces, yo creo que lo primero, amigos cristovientes, es tener un encuentro personal con Jesús. Si puede ser en la Eucaristía, sería maravilloso. Si es en la oración personal, si es a través de un encuentro en la habitación, en un espacio abierto, donde yo me pueda conectar o encontrar con Cristo, pues que de ese encuentro se suscite entonces ese querer compartir con el otro, en este caso con los más necesitados. Entonces yo creo que la palabra es clara en los evangelios, nos hablan de un interés particular que tenía Jesús por los pobres, porque Jesús sabe que los pobres no tenían mucha oportunidad en la sociedad, una sociedad tan marcada que tenía tantas etiquetas con pecadores o con las viudas, con los huérfanos. Entonces veamos que no solamente en las cartas paulinas es el interés de los pobres, sino que Jesús también tenía un gran interés por los pobres, y en este caso tenemos entonces dos textos, uno de Marcos, el joven rico, y otro de Zaqueo, donde los pobres también ganan un interés. Y pensemos en muchos otros textos, milagros que hacía Jesús con las viudas, precisamente también nos lo trae el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, cómo Jesús cura al hijo de una viuda. Y claro, diríamos, pues claro, Jesús hacía muchos milagros, y en este caso de curaciones, pero este es especial en Lucas, porque la viuda lo único que tiene para sobrevivir es a su hijo, y Jesús le restituye a su hijo, porque sabe que pues esta mujer no tiene un sustento y va a vivir de la caridad, pero si tiene a su hijo, pues ese hijo puede también velar por ella. Entonces, en todo el Evangelio, en todos los 4 Evangelios, vamos a encontrar constantemente milagros o referencias de Jesús a los pobres. Ya también tenemos las bienaventuranzas de Mateo, que también aparecen en Lucas, bienaventurados los pobres, en este caso de espíritu, porque vamos a recibir muchos bienes de Dios. Entonces, esta sería la invitación, amigos cristovidentes, en esta semana que nos vamos a tomar también para la Maratón Cristovisión, que pensemos en los demás, así como Jesús siempre tenía presente a los pobres, a los que más necesitan, pero que no sea una ayuda solamente exterior o solamente por dar, sino que parta de un encuentro personal con Cristo, y que ese encuentro nos suscite esta ayuda y querer colaborar. Muchas gracias, amigos cristovidentes. Espero entonces que la palabra de Dios nos haya ayudado en esta maratón que estamos haciendo, y que salga de la generosidad y del encuentro con Cristo. Gracias. La ayuda, un tesoro de Dios. Predicación de Paula Andrea García, teóloga magíster en Biblia.